Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista más muy interesante. Hoy tenemos a nada más y a nada menos que al maestro Luis Gerardo Martínez. Maestro, ¿cómo se encuentra? Muy contento de estar contigo, Arturo. Es un placer esta oportunidad, este espacio. No, hombre, el placer es para mí. ¿Ustedes creen que saben de educación? ¿Ustedes creen que pueden impartir clases? Porque no han platicado con una persona que se graduó de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Tiene un diplomado en creación literaria, junto a una especialidad en investigación educativa, una maestría en educación y un doctorado en historia contemporánea. Así como que es redactor y publica en diferentes medios, pero principalmente algo que es muy interesante es que fundó una revista digital, fundó la revista Sin Recreo, así llamada. Ya tiene un trasfondo muy interesante ese nombre, ya lo sabremos más adelante. Pero últimamente, o más actualmente, creó la Radio Máxima Digital. Entonces vamos a conocer un poquito más de su historia, un poquito más de su trasfondo y un poquito más de su opinión. Pero antes de todo, me gustaría preguntarle, ¿qué significa Revista Sin Recreo? ¿Por qué surgió ese nombre? Es una forma de decir somos un medio crítico. Realmente surgió la revista como un medio de comunicación especializado en educación, dirigido a maestros. Y entonces por eso que le pusimos Revista Sin Recreo. Normalmente, en otros tiempos, posiblemente ahora ya no, pero en otros tiempos era muy común que si el estudiante criticaba, preguntaba además al maestro y lanzaba preguntas incómodas, pues el maestro se incomodaba y pues era fácil dejarte sin recreo. Claro. Y es una forma también de decir somos un medio de comunicación crítico y seguramente habrá instancias, habrá gobiernos que se incomoden y que nos dejarán sin recreo. ¿Cómo inicia una revista digital desde hace años, cuando todavía los medios tradicionales eran muy importantes, eran muy contundentes? ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Fue difícil? Bueno, surge realmente como una publicación impresa, no era digital. Sí, ya empezaban, ¿no? Sí, claro. Los famosos blogs y demás. Uh-huh. Pero era como esta idea de tener un medio de comunicación independiente, lo llamábamos así, hace 22 años. Entonces es como surge, y surge por la voluntad de varios amigos que fueron colaboradores. Me parece que esa fue como fíjate Arturo, que esta fue como una filosofía personal de siempre convocar a amigos, a gente, a maestros, que de pronto pues, se interesaban también por escribir. Realmente la revista como tal, Revista Sin Recreo, surge como una página completa en el Diario de Jalapa. Entonces, en Diario de Jalapa es que iniciamos a publicar un grupo de amigos, profesores, pedagogos, que nos íbamos rolando cada 8 días una colaboración, y entonces en esa página, pues era una página completa como era el diario anteriormente, y escribíamos ahí 5 colaboradores aproximadamente. A los 8 días eran otros 5 y así nos íbamos. Entonces siempre los proyectos que inicié fueron como en colectividad, con colaboración de varios. Cuando decidimos terminar después de 100 páginas en Revista Sin Recreo, dijimos ya hasta aquí. Entonces inicia ya como revista. Y estuvo un tiempo funcionando realmente como revista impresa. Después hubo una pausa y ya cuando inicia lo digital, ya la iniciamos como digital. Y creo que ya fuerte como 10 años. Y es que empezamos a hacer streaming y demás. Eso llamó mucho la atención porque cuando se viene la pandemia, que mucha gente tiene esa necesidad
de hacer en vivos y de la conectividad, nosotros ya traíamos varios años haciéndolo. Claro. Entonces, creo que eso nos dio esta experiencia y esta ganancia que tuvimos, y ya luego que se convirtió en una multiplataforma, ¿no? Porque ya no nada más es Revista Sin Recreo, que se abrió a lo político, a lo deportivo, al análisis y demás, ya no como una revista especializada en educación, dirigida a maestros, y después, bueno, vienen las estaciones de radio, la plataforma en formato de televisión para internet, en fin, ya teníamos como más herramientas y evolucionó, como creo que evolucionaron muchos medios de comunicación. Usted mencionó algo muy interesante que me llama mucho la atención, maestro, que ustedes iniciaron como un medio impreso. Sí. Ustedes quisieron tener un portavoz para poder expresar sus ideas, sus tesis y todo esto. Pero actualmente hay un problema real, que es que estamos en la era de la desinformación. Actualmente hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas, hay muchas cosas que no son verdaderas o se tergiversan en los medios. ¿Cree que la democratización de las redes sociales o la democratización de la palabra sea nociva para la sociedad? ¿Que todos puedan expresar sus ideas? ¿Cree que sea nocivo? La desinformación, que es el mal informar, ¿no? No es de ahora. Eso ha sido siempre. Incluso cuando nosotros lo vivimos en el 90, por ejemplo, de 1990 a la fecha, pues ya existían los medios tradicionales, también desinformaban. Nada más que ahora es a otro ritmo, es a otra velocidad, es muy rápido. No tiene tanto que ver con la democratización, sino más bien con la creación de plataformas, de aplicaciones, donde la gente puede participar más directamente, de ahí el nombre de redes sociales, ¿no? Y entonces la dinámica es impresionante, va muy rápido. Entonces sí se engancha uno en algunas noticias que las das por ciertas y después resulta que son falsas. De esas que son como mediáticas, que son como muy espontáneas y que tienen una duración de 5 minutos porque al rato ya llegó otra y es suplantada. Uh-huh. Pero hay otras que son más peligrosas, Arturo, que son las planeadas. Por ejemplo, los grandes consorcios, las grandes empresas, dicen tal producto es bueno porque ataca el cáncer. Y entonces contratan a especialistas, a médicos, a líderes de opinión, los contratan para que digan, este producto es bueno y ataca el cáncer, cuando no es cierto. Entonces, eso es lo más peligroso, porque si tú te vas involucrando como una persona con cierta formación, no nada más escolar, o sea, hay gente que tal vez nada más tuvo tercero de primaria y es gente muy culta, que sabe mucho y que sabe depurar la información. Yo creo que esa es la gran capacidad que debe desarrollar el ciudadano, la persona. Ahora, por ejemplo, hemos visto en la parte política, que tú sabes de eso bastante bien, cómo generan ciertas noticias como si fueran reales y afirman, o sea, los políticos, sobre todo de derecha y de ultraderecha, y no nada más de México, no, sino del mundo, les ha dado por eso, por mentir, pero resulta que te lo dicen tan convencidos que si tú ingenuamente dices, oye, sí es cierto, tiene razón, entonces les crees y cae uno en eso que después
resulta que no es cierto y dices, oye, es que esa información era falsa. Y yo ya se lo dije al primo, al hermano, al tío, como si fuera un hecho real. Pero entonces, en términos políticos y en términos de medios de comunicación, pues ya, tú lo sabes muy bien y mucha gente que seguramente nos está viendo, hay medios que son verdaderamente mentirosos. La mayoría de su contenido es para mentir. Entonces, cuando tú ya sabes que vas a entrar a un medio y que vas a leer El País de España, sabes que responde a intereses empresariales específicos. Uh-huh. Y si tú vas a leer el Reforma, que tiene un periódico que es el hermano mayor, que es El Norte en Nuevo León, entonces tú sabes que ese periódico responde a intereses de empresarios del norte, de Monterrey, de Nuevo León, y ahora de Ciudad de México. Son grandes corporativos que van a defender sus intereses empresariales, pero no van por la información verídica, comprometida, real, como lo podrían hacer otros medios de comunicación. Lo mismo lo ha hecho Televisa. Tú recuerdas, y ustedes recuerdan muy bien, los montajes que hacía Loret de Mola. Tú lo veías en vivo y decías, es que es cierto, están atrapando a unos secuestradores, en fin. Te das cuenta que todo era un montaje en complicidad con el gobierno de Felipe Calderón. Pero te vas dando cuenta poco a poco, y de pronto, cuando nosotros criticábamos el contenido de Televisa, pues no era fortuito, o sea, ya traes una formación, ya conoces los antecedentes, sabes quiénes son los dueños, y, por ejemplo, Emilio Azcárraga, el Tigre, el famoso Tigre, pues él se decía soldado del PRI, tal cual, y entonces iba a defender a los intereses del PRI y les iba a cerrar las puertas siempre a todos los demás, que eran la oposición y que eran la izquierda. Y creo que nosotros tuvimos una formación de izquierda en la Universidad Veracruzana. Hablamos de hace unas décadas en ese sistema tradicional de los medios, pero usted, que es director de una revista actualmente, ¿cómo cree que influye tanto la opinión de una persona en cómo lo pueda ver la sociedad a un político, el impacto mediático que pueda tener una noticia falsa o si se puede manchar la imagen? ¿Eso es sencillo para un medio digital en la actualidad? Sí, ahí sí influye, obviamente, ¿no? Decía Andrés Manuel López Obrador que si alguien dice algo, si no te mancha, te tizna. O sea, de alguna manera sí te pasa afectando, evidentemente, porque hay cuestiones que son completamente con dolo. O sea, completamente. Ustedes recordarán que en el caso, para ilustrar, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en una de sus campañas, hubo una campaña sucia, lo que se llama una campaña sucia, tal cual. Los mercadólogos y todos ellos saben perfectamente de lo que se habla, ¿no? Entonces, generaron una campaña que se llamaba, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Y entonces la frase como tal se te quedaba, Entonces, todos los medios de comunicación corporativos del panismo, del priismo, le invirtieron muchísimo dinero a este propagandista español que creó esto y que es un experto en creación de campañas sucias en el mundo. Y cobra bastante bien. Entonces le invirtieron justamente para que no ganara Andrés Manuel López Obrador. Entonces se convierte en desinformación. Entonces generas como una bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Porque te lo dicen tanto que al rato
Si te dejas envolver, lo ves como una verdad. Con el tiempo te das cuenta que era una mentira y que era una campaña planeada desde todo este corporativo de grandes empresarios y medios de comunicación muy grandes para acabar con Andrés Manuel López Obrador. Y este fenómeno que se da, tanto el manchar como la mala información, la desinformación, en la actualidad, hablándolo en este tiempo, ¿cree que se da por malas intenciones o cree que se da por una falta de preparación académica periodística? Sí, son las dos cosas. Ahí son las dos cosas, y influye, ¿no? Porque sí hay gente que de pronto se pone a publicar o a replicar o a copiar y pegar notas que no investigan, Arturo. Entonces dan por hecho una situación, lo empiezan a replicar, lo empiezan a publicar, y eso es falta de profesionalismo. Hay gente que no está haciendo investigación, no está haciendo periodismo. Lo único que está haciendo es publicar algo en sus redes sociales o compraron un sitio web, que es ahora muy fácil, y entonces lo llenan de contenido, difamando a la gente, poniéndola en mal y haciéndole un gran daño. Pero también está lo otro, que es la parte con dolo. Entonces ya cuando es con dolo es peor aún, ¿no? Porque no solamente desinformas, sino le haces daño a la persona y a veces hasta a la familia, que es peor, ¿no? Usted ya es una persona que ha navegado en estas aguas turbulentas, demasiado turbulentas, en este mundo de tiburones del gremio periodístico. Pero usted, ¿cómo le aconsejaría a un joven, o cuál sería su consejo de poder discriminar cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa? Sí, para poder discernir, ¿no? Ajá. Primero tienes que estar leyendo la prensa. O sea, yo no concibo a jóvenes de todos los niveles de escolaridad que no estén leyendo la prensa. Y la buena prensa, ¿no? Uh-huh. Y también estar leyendo. Tienen que estar leyendo libros. O sea, yo entiendo que, pues a mí me pasa, ¿no? Si te enganchas en las redes sociales, que no todo es malo, no todo el contenido es malo, hay muy buen contenido también, pero si no te formas, si no lees la prensa, si no lees la historia, si no lees buena literatura, eres presa fácil de los fake news, con muchísima facilidad. Entonces, lo que a mí me preocupa mucho es que ahora la gente, no nada más los jóvenes, sino la gente en general, se está yendo más por el entretenimiento que por la información. Entonces, la información no es otra cosa que hechos reales, y los periodistas lo saben perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que informan los periodistas? Hechos reales. No editorializan. Para eso hay secciones que editorializan. Y si nosotros nos vamos a un medio de comunicación, el que tú quieras, tiene un espacio de opinión, y ahí un personaje, un grupo, da una opinión. Pero las notas informativas no son otra cosa más que los hechos reales, tal cual. El periodista describe lo que sucedió, punto, no da su opinión. Entonces, sí tenemos entonces que ir como ir también, no tanto dejarnos llevar por el entretenimiento, que sí está bien, obviamente, pero también por la información. Y hay mucha gente que lo hace bastante bien, hay youtubers, hay influencers que están informando. Y pues ¿qué te da esto? Pues el interés, la formación, para que tengas esa capacidad de discernir. Justamente eso le quería preguntar, maestro. Actualmente todo el mundo quiere ser influencer. Todo joven le gustaría, o yo veo que existen personas que van, ponen su cámara, ponen su micrófono y empiezan a dar noticias que ellos creen que son noticias. Uh-huh. ¿Por qué cree que se está dando este fenómeno? Como que ya la juventud ya no le interesa estudiar periodismo. Ya las personas solamente, o la juventud,
solamente busca ser influencer. ¿A qué cree que se deba? Pues es el fenómeno propio de las redes sociales, ¿no? Y esta posibilidad de monetizar. Hay un gran desempleo. Y entonces la gente dice, de ir a trabajar a una estación de radio tradicional donde me pagan 2 pesos por una jornada de 8 horas, pues mejor monetizo yo en redes sociales. Y me parece que hay gente que lo está haciendo bien sin haber estudiado periodismo. Fíjate, Arturo, que eso viene a colación por otra cosa. ¿Cuál es el papel de la universidad en la formación de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? El gran problema yo creo que se suscitó justamente cuando con el neoliberalismo se empieza a privatizar la educación. Entonces las universidades ven el conocimiento como una mercancía, no como un patrimonio cultural de formación, de sabiduría para la sociedad, para un bienestar. Entonces te forman para ser un empleado. Entonces, eso yo creo que fue el gran problema, y entonces viene una crisis, yo creo que en la universidad bastante fuerte. Entonces, ya no necesitas ser periodista para hacer periodismo, porque puedes ser autodidacta y no depender de una universidad. Entonces, hay una crisis en las universidades privadas y, lo que es peor, en las universidades públicas. Eso no quiere decir que no existan periodistas de muy buen nivel. Yo los reconozco, y mi reconocimiento, porque tan solo en el estado de Veracruz, en todo el país, pero hay muy buenas mujeres periodistas y reporteras de excelente calidad, muy aguerridas, que saben hacer muy bien su trabajo. Los hombres también, pero lo que yo me he percatado en lo poco que han dado en campo, que las mujeres se la rifan, y se la rifan bastante bien. Ahorita, en este gobierno, ya hablando de gobiernos, se dice que la censura está muy, muy activa actualmente. Todos se quejan porque existe una censura, porque muchas veces no se contestan las preguntas y todo eso. Usted, que ya ha tenido experiencia anteriormente en estas publicaciones y todo, ¿cree que ha evolucionado el hecho de la censura? Que ahorita se censura más o se censura menos, hay mayor libertad de expresión. ¿Cuál es su perspectiva desde esa trinchera? Yo creo que al contrario, yo creo que ahora hay mayor libertad, porque, por ejemplo, en las mañaneras, que nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, pues a nadie le dicen que no. En cambio, cuando estuvieron los priistas y los panistas, era muy cerrado. O sea, ¿quién andaba en una gira con Peña Nieto? Era un grupo muy cerrado de periodistas. Ahí no había posibilidad de haber youtubers y jóvenes, y eso no era cierto. Y entonces, en ese momento, la línea era: se va a escribir sobre esto, y sobre eso se escribía. El caso muy clásico, ¿no?, de García Luna, este superpolicía de Calderón, que ahora está en prisión por ser cómplice de la delincuencia organizada. Recuerdo que hubo una nota muy, muy especial donde convocó a algunos periodistas, de estos periodistas muy bien pagados, que correspondían a estos medios tradicionales, y les enseñó el búnker. El búnker era como esta concentración donde vigilabas al país con cámaras y con no sé cuánta cosa, y entonces había ahí un escenario con quién sabe cuántas pantallas y computadoras. Estamos hablando del 2006. Uh-huh. Entonces, salen de ahí todos los periodistas: no, hay una gran policía y gran seguridad, porque esa era la línea, ¿no? Entonces, eso era censura. A ver, tienes que hablar sobre esto, no sobre lo que tú quieras.
Entonces, nadie decía que García Luna estaba involucrado en la delincuencia organizada, aunque lo supieran. Ahora es distinto. Yo no sé de alguien a quien hayan censurado. Yo no lo sé. Que haya una autocensura es otra cosa. Porque tú como periodista dices, por razones de seguridad, pues no voy a tocar estos temas, no voy a tocar estos otros temas. Por seguridad propia de tus colaboradores y de tu familia. Hay una autocensura. Pero que yo sepa, hasta ahorita, en los gobiernos, 2 gobiernos de la Cuarta Transformación en Veracruz, de censura, yo no he escuchado. No conozco casos. Puede ser. Y si hay alguien, pues que lo escriba ahí y lo comentamos, ¿no? Claro. Y a nivel nacional, yo creo que tampoco. Ok. La otra vez dialogábamos, maestro, acerca de esta charla que tuvo Mario Vargas Llosa, donde describe al PRI como una dictadura perfecta. Usted asintió con la aseveración que dijo Mario Vargas Llosa. ¿Usted cree que el gobierno actual puede llegarse a considerar una dictadura o está en un plano muy joven? ¿O cuál es su perspectiva en esta opinión? Fíjate qué bueno que lo comentas, porque este pasaje es muy interesante en la historia y es bueno que muchas generaciones lo conozcan. Y hay videos, ¿no? O sea, ustedes pueden buscarlo en YouTube y ahí se ve este congreso que había, que le llamaban coloquio. Eran unos coloquios que organizaba Octavio Paz. Y Octavio Paz, bueno, pues un hombre muy identificado con el PRI. Entonces, cuando viene Vargas Llosa, que ya era un escritor muy reconocido, lo invitan a este evento, y entonces les lanza esta afirmación, y tenía toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque el PRI se disfrazaba de democrático, pero estaba siempre. O sea, hubo un presidente, un candidato del PRI a la presidencia de la República que fue único. O sea, ni siquiera hubo contendientes de ellos, ni siquiera hubo contendientes de grupos de oposición. Fue único. Entonces, en ese tiempo, cuando decían, es que va tal persona, es candidato a presidente municipal o a presidente de la República, ese era el ganador, ya no había de otra, porque tenían perfectamente controlado. Entonces, eso, aunado a los tiempos, aunado a la gran represión, recordemos la represión a los estudiantes, a los zapatistas, a los indígenas, a los pensionados, a los trabajadores de luz y fuerza. Esa sí era represión. Y ahí está, históricamente. Entonces, cuando de pronto viene la candidatura de Vicente Fox por parte del PAN, la gente decía, pues va a haber un cambio. Resulta que nunca hubo cambio. Resulta que era exactamente lo mismo o un poquito peor. Llega Calderón y las cosas se empeoran en el país y regresa el PRI. Entonces, era una dictadura perfecta. Entonces, ahí dio en el clavo. Ahorita no podemos hablar de dictadura, aunque algunos a los 2 meses de que había llegado Andrés Manuel López Obrador decían, es un dictador, va a ser un dictador. Quien diga eso no sabe lo que es una dictadura. No sabe ni siquiera el concepto y cuáles son los elementos para hacer, para que alguien sea dictador, o sea, un régimen dictatorial, ¿no? Entonces, que se pongan a revisar un poco la historia, porque sí los ha habido, ¿no? Claro. Pero en este caso, pues no podemos hablar, es imposible, o sea, no hay elementos suficientes, porque incluso algunos apostaban y deseaban a todos sus santos para que Andrés Manuel López Obrador se quedara un periodo más, y tenía todos los elementos para continuar. Sin embargo, él dijo, no, son 6 años
y voy a cumplir tal cual. Y lo hizo. Desapareció del escenario. Lo único que salió ahorita públicamente fue a votar en este proceso electoral del Poder Judicial. Pero de ahí ha sido muy respetuoso de lo que dijo. Le tratan de achacar cuanta cosa porque, por ejemplo, los panistas no aceptan que una mujer sea presidenta. No, ¿cómo una mujer va a ser presidenta? Tiene que ser un machín. Entonces les duele mucho que la presidenta que lleve las riendas, que sea una mujer que está trabajando mucho, y entonces dicen, no, es un títere de Andrés Manuel López Obrador, pero no hay una prueba contundente que demuestre eso. Claro. Y ahí está la desinformación, porque entonces hay otros medios de comunicación afines al panismo y al priismo que dicen, oye, pues vamos a agarrar eso como nota y la lanzan. Les dura 5 minutos, porque la información, Arturo, va muy rápido. Y actualmente nadie lee, eso es una realidad. Ya nadie lee los medios tradicionales, ya nadie compra los periódicos, muy pocas personas, las revistas y todo esto. ¿Usted cómo ve el futuro de los medios tradicionales, de los periódicos, de las revistas, de todo lo impreso? ¿Cree que se va a extinguir debido a que la gente deja de consumirlo? Creo que no se van a extinguir. Televisa sigue siendo Televisa. Y sí. Televisa sigue siendo el medio más visto, queramos o no queramos. Incluso si ustedes tienen la posibilidad de acceder a cuáles son los medios más financiados por el gobierno, durante el PRI, durante el PAN, fueron Televisa y TV Azteca, y de ahí todos los demás, ¿no? Pero con Andrés Manuel López Obrador se repitió la historia. El más financiado fue Televisa y después TV Azteca. La única que rompe un poquito con eso es la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, porque le sigue manteniendo el presupuesto a Televisa. Es el medio con mayor presupuesto, pero a TV Azteca no. ¿Por qué? Porque TV Azteca es del gran deudor al SAT. Todos pagamos impuestos, Arturo, todos. O sea, tú compras un refresco, compras las tortillas, alguien compra su gasolina y está pagando impuestos, todos, menos Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca. Y entonces una gran decisión que toma la presidenta es, ya no se le va a comprar publicidad oficial a TV Azteca. Lo ha dicho ella. Entonces, eso me parece que es un gran logro, pero que desaparezcan, me parece que es imposible. No podemos generalizar, Arturo, de que no se está leyendo. Sí hay gente que está leyendo. A mí me da mucho gusto cuando los jóvenes me platican que están leyendo, como es tu caso, como es en el caso de otra colaboradora también muy lúcida, Flor de María, cuando están leyendo, y otros jóvenes que me voy encontrando que me platican que están leyendo libros y que están leyendo la prensa, porque ahora ya no es necesario ir a comprar la prensa impresa, en papel, ya lo puedes leer en digital, ¿no? Y ya depende de ti si quieres estar leyendo el Reforma, el País, o quieres estar leyendo La Jornada, Revista Proceso, otros medios alternativos que de alguna manera se han mantenido, o incluso Revistas Sin Recreo. Sobre todo. La reina. Como una posibilidad, ¿no? Pero no van a desaparecer. Los grandes medios tradicionalistas todavía tienen un buen de vida. Mucho poder. Bueno, maestro, mucho poder. Mucho poder. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que le diera a la juventud que nos está viendo, que nos está escuchando, y me incluyo en la juventud, un consejo sobre la importancia de bien informarse. O sea, sobre la importancia de estar conociendo y no sesgar tu propio criterio. Ser objetivo con tus opiniones, ser objetivo con lo que consumes. ¿Cuál es la importancia? Que investiguen, que pregunten,
Así como todos fuimos niños y les preguntábamos a nuestros papás, a nuestros hermanos mayores, oye, ¿qué es esto? Que pregunten, es una forma de adentrarnos al conocimiento. Entonces, es lo mejor, tanto a los maestros, hay compañeros que te pueden bien orientar sobre algunas lecturas, algunos medios, que si no entendía algún concepto ahí en la facultad o en la prepa, pues lo investiguen ellos, ¿no? Hay muchas formas ahora de investigar y que no se queden con eso y que participen, que realmente participen. Hay situaciones sociales, científicas, que requieren de la participación de los jóvenes y de la política. Entonces, si están participando, están bien formados, están bien orientados y están bien leídos, les va a ir muy bien. Entonces, pues nada, más que meterse a la lectura, estar bien informados y preguntar. Tienen que estar indagando todo el tiempo, no pueden quedarse nada más con el entretenimiento, que es muy bonito, pero es una parte de la vida nada más. Maestro, nada más que agradecerle este espacio que me permitió. Sé que las agendas están muy apretadas, sé que a veces se complica el tiempo y todo eso, pero muchas gracias, maestro, por venir aquí a la entrevista y que nos permita conocer sus luces y sus sombras de sus opiniones y sus críticas. Te agradezco mucho, Arturo. Te reconozco el gran trabajo que estás haciendo periodístico, porque además sé que te gusta, y por supuesto a todos los jóvenes que colaboran con nosotros en Revista Sin Recreo, como Melitón, como Ronaldo, que ha estado con nosotros, y tanta gente que ha pasado por aquí. Pues nada, agradecerles y ojalá que sigan en esto de la comunicación, que es muy interesante. Yo te agradezco muchísimo, Arturo.